Bueno, el edificio original empieza en el 1523 y se inicia con la llegada de las casas, las 15 primeras casas que hizo Bando, la instalación del diseño damero de ciudad, con la plaza de armas y la instalación de los poderes institucionales de la colonia. Este edificio tiene muchísimos estilos, desde el gótico hasta el plateresco. Bueno, ustedes ven una serie de arcos rebajados, de ventanas con el arco gótico, porque tiene influencia de muchísimas épocas de estilos que se vivían en Europa y bueno, fueron llegando lentamente hacia el Nuevo Mundo. La fachada principal, la que está hacia el oeste, se llama San Pedro del Perdón y tiene, la vamos a ver también, vamos a pasar por allá, pero tiene una espadaña que es el elemento que contempla el campanario de 3 cuerpos, que tiene 3 arcos y detuvieron su construcción en el 1540 y tanto porque los militares decían que no podía ser más alta que la torre del homenaje. Entonces detuvieron la construcción del campanario. Se planeaba que fuera más alto de ahí, pero lo dejaron de esa altura porque no podía ser más alto que la torre del homenaje por razones tácticas, militares y esas cosas. Del otro lado vamos a ver también un cañón, una bala de cañón que fue disparada por la Armada inglesa y se quedó en el techo. Mucha gente piensa que eso fue Francis Drake. Eso no fue Drake. Eso fue una incursión de la Armada inglesa posterior y el obús no disparó y se quedó ahí en el techo incrustado. Ustedes lo podrán ver. A esta catedral se le hizo un trabajo recientemente. Se le aplicó una veladura en toda la superficie mural consistente en una película transparente. Pero está impermeabilizado. Eso repele el agua en el techo y en los muros también. Y fue un proceso que duró, digamos que casi un año y algo, llevado a cabo por el arquitecto Esteban Prieto y un equipo de especialistas extranjeros. Ellos limpiaron toda la superficie con un chorro de agua, un chorro de una presión mínima, sin minerales ni soluciones salinas que fueran a acidificar el muro. Nada de eso, o sea, fue un tratamiento bien natural. Y vemos que ahora con la humedad y eso, pues se vuelven a formar algunas películas de ese elemento verde, de moho, pero eso es natural de la piedra. Lo importante es que la humedad se controla un poco y no penetra hacia el interior del recinto. En el 98, el huracán George destruyó esa arcada por una acumulación de agua que tenía el techo. Entonces eso creó un peso y se desplomó completamente el frente de la edificación. El arquitecto José Manuel Valle Pérez pues, la restauró y hizo una reconstrucción en concreto y tiene la apariencia que tenía la arcada original de piedra, pero son de concreto. Ahora mismo están hechas en concreto, están reconstruidas. El Palacio Consistorial es donde funcionó la primera sede de gobierno municipal de la ciudad. Desde la época de la colonia hasta el 1808, ese edificio se mantuvo de un solo nivel y sin cambios aparentes. A partir de esa fecha, el arquitecto checo Antonín Necodoma esboza los primeros diseños para insertarle una torre y hacer una serie de cambios en el edificio. Pero la obra la ejecuta el ingeniero Osvaldo Báez, que era hijo del presidente Buenaventura Báez y padre de don Moncito Báez. El ingeniero Osvaldo Báez construye esa torre que ustedes ven de 5 cuerpos, una torre neoclásica con arcos rebajados
que la remata un campanario y un reloj municipal. Bueno, el ingeniero Osvaldo Báez fue educado en Francia y tenía cierto, en esa época estaba muy de moda la arquitectura neoclásica y barroca. Y del otro lado de la calle El Conde podrán ver el portal barroco que tiene influencias de Vignola, que era donde funcionaba el matadero municipal, una carnicería municipal que tenía el ayuntamiento. Entonces, este es el palacio consistorial del ayuntamiento y hoy en día el alcalde David Collado tiene su despacho en ese edificio también. Hay unos murales bellísimos de Bela Zanetti que están en su interior, donde funcionó en un momento dado la sala de audiencia, la sala de consejo de los concejales, y esos murales indican brevemente la historia de la ciudad, desde cuando la fundación de la colonia, el traslado de aquella parte de la ribera del río Sama hacia este lado, y hasta la época de Trujillo. Que tenía Trujillo montado Tenía en un Trujillo caballo. y se lo borraron. Le pusieron un pergamino. Pero Trujillo está ahí escondido detrás de esa pintura. Entonces, vamos ahora hacia la Fortaleza Osama, que mucha gente dice Fortaleza Osama, pero es la Fortaleza de Santo Domingo. Y la Torre del Homenaje. Vamos para allá porque vamos a entrar y a ver cómo se fundó la ciudad. En aquella parte de aquel lado del río, esa estructura blanca que se ve allá, esa es la Capilla de Rosario. Y ahí era que estaba originalmente la ciudad, antes de llegar a Obando. Dicen, esa es la iglesita que todavía está ahí. Dicen que fue una plaga de hormigas, que fue una plaga de qué sé yo qué cosa, que fue una peste, que fue una... Bueno, hay muchísimas teorías. La teoría más reciente, según los arqueólogos que han estudiado el caso, es que Obando, que era un gran, digamos, constructor, era un gran urbanista, planificador de ciudades y militar muy adiestrado, él entendía que de aquel lado del río había un sedimento natural de arrastre que venía desde la parte norte de la isla y no permitía que los barcos de gran calado pudieran descargar en esa zona del río. Entonces se dio cuenta que de este lado de la ciudad tenía más profundidad la ribera y los barcos podían apostarse aquí y tener un rápido desembarque militar y ese tipo de cosas. Entonces él eligió este lado de la ciudad, según los últimos estudios arqueológicos, por eso. Y seleccionó esta parte, esta zona con esta explanada para edificar la Torre del Homenaje e instalar la primera fortaleza aquí en Santo Domingo. Es una estructura militar, como ustedes pueden ver, tiene aspilleras, que son esas aberturas verticales, estrechas, por donde se sacaba el arcabuz para repeler cualquier agresión de cualquier enemigo. La torre es almenada, es una torre de combate medieval y tiene en su parte baja un calabozo. Vamos a ver el calabozo. Esta fortaleza, la Torre del Homenaje y la fortaleza tiene un conjunto completo que lo componen un polvorín, que es una estructura que ustedes vieron allá afuera, una edificación rectangular, y se llama el Polvorín de Santa Bárbara. ¿Por qué Santa Bárbara? Santa Bárbara es el nombre de un barrio que está en la parte norte, pero también Santa Bárbara era la patrona de los artilleros, de los soldados artilleros. Entonces ellos, en honor a Santa Bárbara, pues lo nombraron el Polvorín así. Y si ustedes pueden ver en la parte superior de la entrada de la puerta, tiene un nicho, un hueco, donde estaba la imagen de Santa Bárbara. Ustedes saben que los españoles eran muy creyentes de las vírgenes, de la religión católica, cristiana, y entonces todas sus edificaciones tienen una connotación también religiosa. El poder militar estaba concentrado aquí, en esta zona, durante la época de la colonia, y la iglesia se relegó al espacio donde estábamos primero, fuera del recinto de la catedral. La iglesia y todo su poder se concentraba allá en la Plaza Colón y el poder militar estaba segregado aquí.
Es una ciudad con un desarrollo muy interesante porque también el poder administrativo está en otra parte de la ciudad, o sea, no está congregado en un solo sitio, sino que es una ciudad como polivalente, polinuclear. El poder militar aquí, el poder administrativo allá en Casas Reales, el poder de la iglesia por este lado, o sea, el cabildo en otro lado, o sea, que estaban como disgregados en diferentes sitios. La ciudad fue trazada según el concepto griego del arquitecto griego Hipódamo de Mileto, que es el tratado hipodámico, la división en 90 grados, cuadriculada, o diseño damero. Obando trajo esa innovación a América y es la primera ciudad con ese estilo de diseño urbano. Entonces ustedes ven que casi todas las calles de aquí, de la parte obandina y del centro histórico son rectangulares y están diseñadas en ese sentido. Eran de piedra caliza, bloques de piedra caliza cortadas y talladas aquí mismo. Generalmente esos bloques se traían desde la parte norte de la ciudad, desde lo que hoy en día se llama Santa Bárbara, que era donde estaba la cantera. Se traían desde allá y se cortaban y se iban colocando. Y las bóvedas entonces sí se hacían ya con ladrillo, que era cocido en hornos dispuestos aquí mismo en el recinto. Esta casa también forma parte de las primeras 15 edificaciones que erigió Nicolás de Obando en la colonia. Esta casa él la edificó para... dígame. ¿Esa es la de Obando? ¿La de Obando era esa? No, yo sé que esa es la de Obando. Yo lo que estoy diciendo es que él fue el que la edificó. Pero esa casa quien la habitó posteriormente fue el conquistador Hernán Cortés, antes de partir a México. Tiene una particularidad muy interesante y es que no forma parte, su diseño no tiene las ventanas ni las puertas como la clásica casa española, que tú no puedes dominar el interior desde afuera. O sea, en la casa típica española tú no puedes ver hacia adentro porque las ventanas están desplazadas y tiene apenas una ventanita pequeña y una puerta que no es muy grande. Entonces, en este tipo de casa, al igual que el palacio, como vamos a ver, el palacio donde está el Museo de Casas Reales, las ventanas y las puertas están dispuestas de una forma que tú puedes dominar el interior desde afuera. Es una casa muy particular por ese tipo de cosas. Tiene arcos conopiales en el segundo nivel y en su primer nivel tiene arcos rebajados. Entonces, sí. Una pregunta, el estilo de la piedra vista, tengo entendido que es un estilo de conservación, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo era esta casa? ¿Era con la misma semblanza de la del frente encalada o siempre fue piedra vista? Bueno, hay diferentes teorías. Dicen que era así, de piedra vista, porque no se encontró en algunas partes el enlucido. En otras partes tenía enlucido, tenía vestigios del enlucido. Entonces fue una decisión del restaurador, dejarla totalmente descubierta. Porque las casas, algunas tenían en una parte enlucido y otras no. Te pregunto porque fíjate, la cornisa Sí. del edificio del lado, Tiene... no sé si se integra, llega hasta cierto punto y luego parecería como que está la intención desde el principio Sí. de dejar la piedra vista, no lo sé. Estas casas fueron objeto de derrumbes por terremotos y eso. No sé si tú recuerdas que en el 1506 hubo un terremoto grandísimo cuando Obando apenas llegaba. Entonces, la mayoría de estas casas, en el proceso de construcción, fueron objeto de terremotos y se derrumbaron antes de terminarla. Entonces, quizás fueron estas adiciones posteriores durante algunos terremotos y ciclones. Entonces, por eso tú ves que algunas casas tienen elementos muy disímiles unos con otros y que pertenecen a una época diferente a la que tienen. Esas cornisas son aditamentos quizás del siglo XVIII, XIX. Y aquí continúa de Sí, aquel lado. y esta parte más antigua, donde están los arcos conopiales, aquí los arcos rebajados, ya esos son del siglo XVI. Se ve la diferencia, o no sé si
si es por la terminación de materiales, ¿no? Sí, eso se terminó ahí, el muro parece que se derrumbó y se completó con material de ya relleno. veo. Eso es material de relleno, eso de ahí. Que no tiene la misma homogeneidad que esta piedra, que se ve que está trabajada, está bien trabajada. Y bueno, este elemento que bordea el portal se llama arrabá. Es un elemento de influencia árabe, muy presente en la arquitectura española de esa época. Ese cordón que ustedes ven ahí en piedra. Entonces, Decíamos guerra. sí, esa casa es la de Nicolás de Obando y aquella es la de Francisco Dávila, que eran de los personajes más importantes de la colonia. Obando era el gobernador de la isla y Francisco Dávila era un gran terrateniente y tenía, bueno, mucho poder también financiero y anteriormente era la iglesia de los jesuitas. Llegó a hacer hasta un teatro. El teatro La Republicana se llamaba. Y oficinas públicas, tenía muchas cosas, diversos usos. Entonces el último uso fue como Panteón Nacional, Panteón Parece de la como Patria. varios patios, ¿verdad? Sí, bueno, eran varios inmuebles. Había uno de este lado, o dos me parece. Habían dos casas. Y de aquel lado también, de la Católica, había otro inmueble. Y el pozo medianero, que tenían, que compartían ambas propiedades. Venga, este edificio originalmente se llamó el Palacio de la Capitanía General, el Palacio de la Real Audiencia de la Capitanía General. ¿Qué funcionaba aquí? Bueno, aquí funcionaba, este era el Palacio del Gobernador de Nicolás de Obando, y de aquí se despachaban todos los asuntos administrativos y políticos que tenían que ver con la corona y con las colonias, la Real Audiencia. Si ustedes se fijan, en la fachada del palacio obedece al mismo criterio que se usó en la casa de Hernán Cortés, muy diferente a lo tradicional usado por la arquitectura española, que en la arquitectura española tú no podías dominar el interior de las edificaciones desde afuera. Entonces, aquí se emplea el criterio por primera vez de que la disposición de las puertas y las ventanas te permiten observar el interior del inmueble. Un asunto muy curioso, pero bueno, este inmueble y la casa de Hernán Cortés que vimos allá en la calle El Conde, fueron los únicos inmuebles que tenían esa característica muy particular. Si no era propiedad española, ¿cuál fue la influencia? Eran españoles los constructores. Yo digo que el estilo no era común que se hiciera eso. La verdad que adecuaron muchas cosas al trópico. Ellos adecuaron muchas cosas al trópico, al clima, a los sucesos que pasaban aquí, por ejemplo, los mismos huracanes, los terremotos. Se cuidaban quizás un poco de las brisas cruzadas. Bueno, hay mucha teoría en base a eso. Y luego, esto funcionó como palacio de gobierno y fue sede del gobierno de Buenaventura Báez, de la Primera República. Y no tenía ese aspecto, como me decía Bienvenido, eso estaba cubierto todo de unas cornisas de neoclásica que no se correspondían con este estilo que tiene. Luego se descubrió todo eso en la restauración del 1970, que fue llevada a cabo por el arquitecto Eugenio Pérez Montaz, y se rescataron todas esas triples cornisas que tiene en el tope de la edificación en ladrillo, que son preciosísimas. Se planteaba también una escalinata que comunicara el palacio con la avenida del puerto, pero eso nunca se llegó a construir. Se empezó quizás a hacer esa rampa, pero no se llegó a construir la escalinata. Pero por mucho tiempo esta era la conexión de la ciudad, sí, de la puerta con la ciudad. Hay una teoría muy interesante de la arquitecta Linda Roca, una tesis doctoral, que plantea que en ese estudio, en esa tesis, la ciudad tenía esos núcleos, era polinuclear,
por el tema de que aquí funcionaba en un sitio el poder administrativo, en otro sitio el poder eclesiástico, un palacio virreinal por allá, disgregado, el poder militar allá en la Fortaleza Osama, o sea que es una ciudad polinuclear, es una ciudad muy particular, digamos, de la colonia y de primacías de América, como decía Diana. Bueno, entonces esta capilla es la capilla de los Remedios, que pertenecía a la familia Dávila, que era la propietaria de esa casa contigua que está ahí. Es una edificación que tiene una planta en cruz, y tiene un campanario de 3 cuerpos. El cuerpo superior se llama espadaña, donde están contenidos los 3 arcos, donde está el campanario, eso se llama espadaña. Y es una construcción también de la época española, con una planta en cruz, tiene su bóveda de crucería. Bueno, ustedes después podrán entrar y verla en su interior con más detalle y eso, porque es muy interesante. Si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí, encima del portal, está el escudo de la corona española, que era esa águila bicéfala, una águila de 2 cabezas, con la corona encima y el escudo de armas, del reino de Castilla y Aragón. Y abajo también El rey Fernando de Castilla, Fernando de Castilla y Isabel de Aragón, que eran los 2 reinos que se unieron para formar el Imperio Español. Entonces, ese es el escudo del imperio, de la corona española, escudo de armas, y ahí está hecho en piedra y se conserva hasta nuestros días. El museo, pues, es bueno que ustedes lo visiten, que entren, porque hay una colección muy buena de tesoros y cosas, de barcos, de armamento. En el segundo piso hay como Sí. la simulación de la audiencia y todo. Es interesantísimo. Entonces, sí, todo eso es piedra caliza. Esa piedra se extrayó totalmente de Santa Bárbara, del barrio de Santa Bárbara, donde está la iglesia.